Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos en el informativo, un informativo comentado por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. El ejército israelí confirma su retirada de Qiam, en el sur del Líbano, de acuerdo con el alto el fuego. Ola de atentados terroristas en los territorios en disputa de Israel. El estadounidense Travis Timmerman fue liberado tras 7 meses detenido en Siria. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, visita Israel. El Parlamento de Suiza aprueba una ley para ilegalizar a Hamás durante 5 años. Estos son los temas del informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hablando de las fuerzas de defensa de Israel. Confirmaron el miércoles que habían retirado sus tropas de la ciudad de Qiam, en el sur del Líbano, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego con Hezbolá. El ejército israelí dijo que aún permanece desplegado en otras zonas del sur del Líbano y que continuará operando contra cualquier amenaza. El ejército libanés dijo más temprano ese día que había comenzado a desplegar tropas en Qiam tras la retirada de los militares israelíes en coordinación con la Fuerza Militar de Naciones Unidas desplegada en la zona. También advirtió a los civiles libaneses que no se acercaran a la zona mientras realizaban exploraciones en la ciudad para detectar municiones sin detonar. Israel tiene hasta finales de enero para retirarse de todas las zonas del sur del Líbano, según el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 27 de noviembre. Ambas partes se han acusado mutuamente de reiteradas violaciones. Según los términos del acuerdo, el ejército libanés se desplegará en el sur junto con las fuerzas de paz de la ONU, mientras el ejército israelí se retira en un periodo de 60 días. Bueno, lo importante aquí, creo yo, es que empieza a moverse esto. Es decir, esto se firmó, el cese de fuego, el alto del fuego se había firmado a finales del mes pasado y tardó unos días en empezar a notarse, porque en los primeros días hubo intentos de filtraciones de terroristas de Hezbolá hacia la zona sur, hubo respuestas israelíes, etcétera, etcétera. Y ahora que, bueno, han pasado ya unos 10 o 12 días, pues en algunas zonas ya hay un control que Israel está dispuesto a ceder a estas fuerzas del ejército libanés, que estarán coordinadas también con la FINUL, con la Fuerza Internacional de Naciones Unidas en el Líbano. Así que bueno, esperemos que este proceso vaya adelante sin demasiadas alteraciones, o si es posible, sin ninguna alteración. Como dice la noticia, Israel tiene hasta finales de enero la posibilidad de, según ese acuerdo, ir cediendo, retirándose de ese territorio, que es un territorio que no es muy grande, son apenas 6 o 7 kilómetros más allá de la frontera. Pero bueno, lo importante es que se haga un rastreo, primero por las fuerzas israelíes, de que no dejan atrás almacenes de armas de Hezbolá y misiles, todos preparados para volver a disparar hacia Israel. Segundo, que hagan la misma comprobación las fuerzas libanesas y que, bueno, esta zona apueste por un tiempo al menos. Eso es lo que esperamos, de que la cosa se tranquilice mucho en esta frontera norte. Hezbolá ha sufrido una derrota muy importante, pero no olvidemos que es una fuerza que tiene más de 100.000 seguidores. No todos ellos son, digamos, grandes estrategas militares, pero sí que había una fuerza que había tenido experiencia de combate, no solamente en cuestiones terroristas, durante este último decenio y más en Siria. Y contaban con un armamento muy avanzado que les había suministrado Irán. Ahora, pues, los suministros de Irán van a ser mucho más difíciles de llegar
no solamente por los controles israelíes, sino por lo que todo el mundo conoce que ha pasado esta semana, ¿no? Con la debacle del régimen de Siria, pues si bien los que vienen son grupos yihadistas, pero son de corte suní y por lo tanto no comulgan, digamos, con los principios de los chiitas que gobiernan en Irán y que son la inspiración para el grupo Hezbollah, con lo cual pues no creo que justamente colaboren en el paso de armamento de Irán hacia Líbano para atacar a Israel, y más en estos momentos en que Irán se encuentra en una posición delicada él mismo. Así que, dadas las circunstancias, creo yo que al menos se cumplirán este plazo de reemplazo del ejército libanés en el sur del Líbano. Otra cosa será qué pasará a largo plazo, porque no olvidemos que el Líbano es un país que está en la bancarrota, con un ejército que no tiene experiencia en combate, porque todas las guerras que hemos mencionado siempre con Líbano han sido organizadas por grupos terroristas. Es decir, la primera guerra del Líbano en el año 82 fue contra el grupo que hoy en día gobierna la administración palestina y que entonces se dedicaba a atacar a Israel, al Fatah, y otras organizaciones terroristas que dominaban el sur del Líbano en lo que se llamaba Fatahland. Eso fue en el año 82. Cuando fueron derrotados, pues el vacío lo ocupó esta milicia creada por el régimen iraní, que se llama Hezbollah y que tuvo un incidente mayor, una guerra importante en el año 2006, y que ahora en el año 2024 tuvo esta derrota ya mucho más importante. Por lo tanto, es probable que Hezbollah no pueda reponerse, al menos en el sentido militar, durante mucho tiempo. Y eso es algo que hará avanzar el proceso de paz y el alto el fuego entre Israel y el Líbano. Una ola de atentados ha sacudido en las últimas horas a Israel. El más trágico es el que acabó con la vida de un niño de 12 años que viajaba en un autobús que fue tiroteado por terroristas en Cisjordania, tras lo cual el autor del asesinato se entregó. El autobús circulaba con destino a Jerusalén la noche del miércoles. La víctima se llamaba Yehoshua Aaron Tuvia Simha, del asentamiento de Beitar Illit, de donde había partido el autobús. Otras 3 personas resultaron heridas en el tiroteo, una mujer que sufrió heridas moderadas y otras 2 personas que resultaron levemente heridas. Además, 3 israelíes resultaron heridos leves cuando hombres armados abrieron fuego durante la visita de un grupo de peregrinos ultraortodoxos del culto Shubu-Bonim en la tumba de José, en la ciudad de Nablus, Shem en hebreo, durante la noche, sin coordinación con los militares, a raíz de lo cual resultaron levemente heridos tras huir. Por último, un hombre resultó levemente herido en un ataque terrorista en Bnei Brak por un conductor árabe israelí que fue arrestado bajo sospecha de haberlo hecho intencionadamente. También se sospecha que un apuñalamiento realizado el martes por la mañana en Carmiel fue también un ataque terrorista y no criminal como se pensó inicialmente. Sí, ya saben, ahora que los frentes bélicos oficiales parecen calmarse de alguna manera, aunque todavía desde Gaza llegan varias noticias de altercados y de bombardeos y cosas así, pues lo que va a aflorar ahora es el terrorismo doméstico. El terrorismo doméstico especialmente en la zona de Cisjordania, porque en Hamas, en la zona de la Franja de Gaza, pues hay muchos más controles del ejército, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que puede ser un anuncio de lo que van a ser los próximos días. Lo que sí me gustaría destacar es que los heridos que resultaron de haber ido a la tumba de José en la ciudad de Nablus, en realidad son gente de un grupo que entró de forma ilegal.
Es decir, el ejército ya no permite a los judíos ir a estos rezos en la tumba de José, que es un profeta que es venerado tanto por judíos como por musulmanes y que tiene la tumba en esta ciudad, y por lo tanto durante décadas han habido incidentes, tenían unos turnos para rezar alternativamente, últimamente ni siquiera eso, así que el ejército, digamos, había impedido, pero esta gente pues lo hizo de forma ilegal. Hay que también decir que estos peregrinos ultraortodoxos y este grupo Shuv Bonim no es el único encontronazo que tienen con la justicia en Israel y en el mundo. En realidad son tratados como, digamos, gente que no se atiene a la ley y no respetan ni siquiera los dictámenes de las cortes rabínicas. Están dirigidos por un rabino, evidentemente, pero es una especie de secta. Esa es una de las mejores definiciones y por lo tanto pues quisieron hacer los listos e ir a rezar en unas condiciones de falta de seguridad y tienen que agradecer que salieron vivos. Bueno, también hay otros ataques como los que mencionamos aquí, pero el más doloroso es el de este chico de 12 años que viajaba en un autobús, y son estas muertes que a los israelíes les recuerda mucho lo que pasó especialmente durante la segunda intifada, cuando era bastante habitual y cotidiano que hubiera ataques contra los medios de transporte público. Un estadounidense que dice haber cruzado a Siria a pie ahora está libre después de 7 meses detenido. Travis Timmerman le dijo a una cadena de televisión árabe que lo habían tratado bien. Afirma que cruzó a Siria desde el Líbano en una peregrinación cristiana. Apareció en unos vídeos que circularon por internet ese mismo día en los que los rebeldes decían que lo habían localizado y que lo mantenían a salvo. Algunas personas que vieron los vídeos inicialmente lo confundieron con Austin Tice, un periodista estadounidense que desapareció en Siria hace 12 años. Los rebeldes que derrocaron al presidente sirio Bashar al-Assad durante el fin de semana han liberado a personas detenidas en cárceles de todo el país. Timmerman contó que pasó un mes en la ciudad de Zaleh, en el este del Líbano, desde donde cruzó a Siria ilegalmente. Dice que escuchó que otros jóvenes eran torturados mientras él estaba detenido, pero que él mismo no había sido maltratado. Sí, aquí tenemos otro, llamémoslo entre comillas, partisano religioso, es decir, gente que se piensa que cuenta con una protección divina especial y se adentran en la boca del lobo. Y bueno, luego pasa lo que pasa, ¿no? Antes hablábamos de esta secta que se fue a rezar a la tumba de José, y ahora este señor que hace unos meses no se le ocurrió nada mejor que pasar desde el Líbano a Siria, y no sé cuál era exactamente la intención de él, pero lo pillaron, no se le creyeron que era un peregrino, o al menos no se lo creyeron del todo, tampoco lo maltrataron, pero evidentemente el hecho de estar en una de estas cárceles le hace ser testigo de lo que pasaba con los locales sirios que eran acusados y que eran torturados y maltratados. Ahora están saliendo a la luz pues a través de las escenas pues lo que significaban estas cárceles, que muchas veces eran pozos tapados en los cuales arrojaban a prisioneros vivos para que murieran allí en unas condiciones terribles, de total aislamiento. No estamos hablando de una celda de aislamiento en la que le daban agua y comida, sino que los enterraban vivos. Así que bueno, esto es una de las historias que van a empezar a circular. No es la única, pero volvemos a recordar lo que comentamos ayer. Los que han liberado a Siria de esta terrible plaga que fue el dominio de la familia Assad, no son mejores. Es decir, es un grupo yihadista, es un grupo que está vinculado al que puso las bombas en los trenes de Atocha aquí en el 2004. Es decir, de que no esperéis que vaya a haber un cambio, una democratización en Siria, porque ojalá me equivoque mucho, pero me parece
que en el mundo árabe cada vez es más difícil conseguir acercarse a algo que en Occidente llamamos democracia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantuvo un encuentro junto a varios ministros con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en el que defendió que Israel hará lo necesario para protegerse de cualquier amenaza, motivo por el cual asegura haber invadido la zona desmilitarizada en la frontera con Siria, territorio de este país. Sullivan viajó a Israel para mantener conversaciones con altos funcionarios israelíes centradas en las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la situación en Siria tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad. En el encuentro con el asesor de Biden estuvieron presentes también el ministro de Defensa Israel Katz, el de Exteriores Gideon Sa'ar, el de Asuntos Estratégicos Ron Dermer, así como el jefe del Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior israelí, David Barnea, y el embajador de Israel en Estados Unidos, Mike Herzog, entre otras autoridades del estamento de seguridad israelí. La visita del asesor se produce en un momento de cierto optimismo por el retorno a la mesa de negociación para alcanzar una tregua en Gaza, tras un estancamiento que duraba desde agosto. Dentro del enclave quedan 96 de los rehenes secuestrados en los ataques de Hamás del 7 de octubre, de los que al menos 34 están muertos, según el ejército israelí. Bueno, esta visita de Jake Sullivan yo diría que es como una especie de despedida. Evidentemente, Medio Oriente no es un sitio en el que pueda uno decir adiós, a menos que esté a 48 horas antes de cambiar el gobierno, ¿no? O sea, que todavía pueden pasar cosas. Y bueno, con ese pequeño margen, pues digamos que el gobierno de Biden pretende alcanzar algunos logros, porque en los momentos estos tienen el viento a favor, digamos. El viento a favor es que cayó Líbano, cayó Siria y ahora Hamás sabe que Irán está debilitado por el ataque israelí, que todavía no sabemos exactamente en qué consistió, pero que ha dejado muy tocado a Irán, que Irán no se va a arriesgar a mojarse para defender a los de Hamás en la actual situación, y más después de que, si uno analiza todo lo que ha pasado en este último año y medio, pues el ataque del 7 de octubre del 2023 de Hamás contra Israel no les ha traído a Irán más que desgracias desde entonces. Ellos estaban en una posición en la cual el mundo les temía, habían creado una línea, el anillo de fuego a Israel, así llamado, y todo se ha desmoronado desde que Yahya Sinwar decidió que era el momento de atacar y tratar de masacrar a todos los judíos en Israel. La cosa no le salió bien. Y otro descerebrado llamado Nasrallah desde Líbano dijo que, intentó sumarse a esta causa de forma muy tímida al principio, pero constante, y después fue creciendo. Y una vez que la situación en la Franja de Gaza estaba un poco más controlada, pues vio cómo todo su imperio se desmoronaba. Y hoy en día Hezbollah no solamente se ha descalabrado a nivel militar, sino que seguramente esto tendrá efectos también en la política nacional del Líbano, y quizás sea una oportunidad para que el Líbano salga del pozo económico, social, etcétera, en el que está metido desde hace muchos años. No olvidemos que en los años 60 a Líbano se los llamaba la Suiza de Oriente Medio, nada más y nada menos, que Beirut era un sitio al que iban de vacaciones la gente de Europa, porque era un sitio tranquilo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso cambió desde los años 75, cuando se desató una guerra civil en la cual intervino Siria, etcétera, etcétera. Bueno, es una historia muy larga que no voy a resumir aquí, pero lo que digo es que ahora es cuando Líbano tiene quizás la oportunidad de cambiar un poco el rumbo hacia el abismo al que estaba destinado. Quizás
ahora todo el mundo habla de Siria en ese contexto de cambiar el rumbo. Pero justamente Israel valora que hay que tener mucho cuidado con lo que puede llegar a pasar con Siria, porque los que han venido a liberar al país no son ni mucho mejores ni poco mejores de los que ya había. De todas maneras, volviendo al tema, pues Israel ha recibido con los brazos abiertos a este emisario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y le ha organizado encuentros no solamente con el primer ministro, sino con todos los grandes actores en temas de seguridad y de inteligencia del país. O sea, yo creo que esto es algo que tendría que aprovechar la administración Biden para intentar salvar los muebles y terminar con un resumen bastante mejorado de lo que ha hecho durante su mandato. Pero como decíamos al principio, tampoco es que queda mucho tiempo para hacerlo. El Parlamento de Suiza ha dado luz verde a la ley para ilegalizar al grupo terrorista Hamás durante 5 años en represalia por los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y 240 rehenes. La legislación ha sido aprobada en el Consejo Nacional este miércoles con 168 votos a favor frente a 6 en contra de los verdes, después del visto bueno del Consejo de los Estados, la Cámara Alta del país. Hasta ahora, solo los grupos yihadistas Al-Qaeda y Estado Islámico estaban prohibidos por ley en el país. El Parlamento suizo tiene la opción de ampliar la prohibición de 5 años mediante un procedimiento legislativo ordinario. El Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre un proyecto de ley para ilegalizar a Hamás y a grupos que le sirven de tapadera al considerar que son organizaciones terroristas, una medida que defendieron para reforzar la seguridad del país. Por otra parte, el Ejecutivo suizo determinó a finales de noviembre que no tiene competencias para ilegalizar al partido milicia chií libanés Hezbollah después de que 2 comisiones alegaran que el grupo debe prohibirse en el país por posicionarse como aliada de Hamás. Bueno, el paso de Suiza hay que aplaudirlo. Les llevó bastante tiempo convencerse de cuáles eran las intenciones de Hamás, pero bueno, por lo menos 14 meses después del ataque lo han hecho. Y digo 14 meses, pero antes del ataque Hamás gobernaba desde el año 2007. Eran ya muchos años y algo tendría que haberles hecho pensar que quizás este grupo era un grupo terrorista, al nivel de Al-Qaeda y Estado Islámico. La diferencia es que Al-Qaeda y Estado Islámico han atentado en Suiza y jamás no había atentado en Suiza. Entonces, pues eso les hacía mostrar cierta reticencia. Y lo mismo sucede con Hezbollah ahora, es decir, pues no están todavía del todo convencidos de que Hezbollah sea un grupo terrorista porque hay una parte de Hezbollah que figura como partido político que incluso participa en la coalición de gobierno en Líbano. Eso es lo que habíamos comentado en alguna noticia anterior hoy. Espero por lo menos, que el golpe casi mortal que Israel propinó a Hezbollah como organización terrorista y militar, pues tenga también algún efecto en el tema político interno libanés, porque no es lógico que un país sea arrastrado a la miseria por un grupo que en realidad actúa de forma ilegal, como es cualquier grupo terrorista, aunque solo sea una rama de él. Y esto en España tendrían que entenderlo muy bien, porque ya pasó en el pasado cuando teníamos al grupo ETA político y al político militar y al grupo militar, etcétera, etcétera. Es decir, que no se puede hacer una diferenciación cuando los objetivos son los mismos. Es decir, que aunque los diputados delegados no tengan delitos de sangre en sus manos y están defendiendo una ideología que es asesina, pues esto no tendría que tener lugar en la política normal.
Y no solamente en el Líbano, incluso esto tendría que entenderse en Suiza, que sabemos que es un país donde la política y el diálogo son la base. Así que a veces me resulta un poco desproporcionado el distanciamiento que algunos europeos toman respecto a lo que sucede a pocos kilómetros de su casa, como si fuera algo en lo que ellos no deben inmiscuirse. No digo que Europa tiene que colonizar o tomar decisiones por lo que pasa en otros países, pero sí tomar decisiones sobre que lo que nosotros en Europa definimos como democracia y derechos humanos tiene que respetarse también allende esa frontera imaginaria entre los mundos. Con este comentario terminamos el informativo de Radio Sefarad. Les esperamos la semana que viene con más noticias.